Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Van a disculpar el tiempo de instalación aquí arriba. Se lleva su ratito armar aquí el set, pero ya estamos. Así que gloria a Dios que han podido venir, gloria a Dios que hemos podido estar acá en la presencia del Señor, juntos como hermanos. Y el día de hoy vamos a continuar en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy llegamos por fin al capítulo 2. Y vamos a leer del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos hoy venir delante de tu palabra para aprender de ella y encontrar en ella a Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque este es un privilegio que hemos recibido de tu mano, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque tú nos rescataste, porque tú nos salvaste, porque Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Te agradecemos, Señor, porque esa salvación hoy nos ha alcanzado y nosotros como iglesia de Cristo podemos en cuerpo ser exhortados con las palabras del apóstol Pablo. Te agradecemos, Padre, que estas palabras puedan llegar y ser escritas en nuestros corazones y las podamos vivir y poner por práctica. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Llevamos ya adentrados en la epístola la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Llevamos ya adentrados cerca de mes y medio y hemos llegado al segundo capítulo. Realmente vamos rápido, hermanos. No crean que vamos lento, vamos rápido. Aquí podríamos hacer 3, 4, 5 sermones de un texto, pero estamos tratando de estudiar la Escritura de la manera más precisa posible y de una manera fiel. Estamos queriendo verdaderamente exponer la palabra y no exponer ideas de hombres. Así que bueno, vamos a entrar a este segundo capítulo, que es un capítulo que ya inicia una exhortación, un llamado a la oración. Este segundo capítulo es un capítulo que trae como contexto la introducción, el saludo, el cual hace Pablo para Timoteo, en el cual lo llama un verdadero hijo. Yo creo que en la primera prédica hicimos un gran énfasis de eso. Ustedes se acuerdan que vimos lo mismo con Tito y veíamos cómo esta familiaridad, la familia de la fe, la verdadera descendencia de Abraham era algo sumamente importante, por lo cual Timoteo y Tito podían representar ministerialmente al apóstol Pablo. Este era un verdadero hijo, a pesar de que no era hijo por la sangre ni por la carne de Pablo, pero era un verdadero hijo por la fe. Cuando nosotros entendemos eso,
podemos entonces comprender cómo es que esto se relaciona con nosotros. Gente completamente ajena a la ciudadanía de Israel. Porque nosotros, al igual que Tito, que habíamos estudiado un tiempo atrás, y al igual que Timoteo, somos gentiles. Pero el Señor había prometido desde tiempos antiguos y desde la eternidad que la salvación iba a llegar a nosotros. La salvación iba a llegar a todos los hombres. Y eso es exactamente el contexto en el que Pablo hace esto. Le da breves instrucciones en este primer capítulo también sobre cómo lidiar con aquellas falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia, que estaban queriendo hacer retroceder y más bien confundir a aquellos que habían creído en el ungido del Señor, en aquel anunciado desde todo el Antiguo Testamento, y estaban queriendo hacer que la iglesia regresara a mitos y genealogías interminables basadas en una enseñanza errónea de la ley, en una instrucción pervertida de la ley. Si ustedes se acuerdan, lo que hace Pablo es recordar el propósito de nuestra instrucción, que es el amor nacido de un corazón puro, de una conciencia limpia, ¿verdad? Y de una fe sincera. Pablo entonces nos está enseñando la nueva vida que hay en Cristo y lo vano y lo inútil que era volver a estas enseñanzas. Tras esta exhortación, tras este también mensaje de Pablo asegurando a Timoteo de quién él era, Pablo mismo se pone como un ejemplo de cómo la gracia del Señor le había transformado a él, y en su misericordia, siendo él el primero de los pecadores, él había venido al conocimiento de Cristo Jesús. Pablo hace esto porque le está mostrando a Timoteo que a pesar de que la obra pareciera difícil, y a pesar que se iba a enfrentar a falsos maestros muy combativos, muy insistentes en toda la falsedad que estaban hablando, el Señor era quien había transformado a Pablo, quien había transformado a Timoteo, y le asegura y le llama a ser fiel y a pelear la buena batalla, porque la promesa de Dios se iba a cumplir en su vida. Habíamos visto en Tito que el Dios del cual Pablo estaba hablando era el Dios que no miente. Y este Dios que no miente también estaba prometiendo que la victoria en esta batalla vendría no por la fuerza o el poder o las buenas obras de Pablo, el primero de los pecadores, o de Timoteo, su discípulo, sino por la gracia, la misericordia del Señor manifestada en sus vidas. Cuando nosotros hemos entendido esta primera parte y hemos comprendido estas instrucciones, cuando termina el capítulo 1 diciendo Pablo, esta comisión te confío, hijo, recalca, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Menciona incluso unos nombres, ¿verdad? Aquí se encuentran, entre los cuales se encuentran Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nosotros entendemos que Pablo está diciendo, Timoteo, esta es una misión la cual te ha sido encomendada, no precisamente porque en tus fuerzas la vas a poder llevar a cabo, sino porque el evangelio de Jesucristo se trata de que Jesucristo murió en lugar de pecadores y resucitó para darle vida a los pecadores, para vivificarlos y capacitarlos para toda buena obra. Y eso es exactamente lo que sucede en este llamado a la oración. El versículo 1 inicia con esa exhortación.
Y es interesante porque esta es una exhortación que muchas veces podemos dar por sentado, mis hermanos. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este es un versículo en el cual podríamos pasar 3 semanas, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. La oración no era, mi hermano, algo que se podía tomar por sentado en el antiguo pacto. Tras la caída, la separación entre Dios y el hombre hacía imposible la oración. No podía venir cualquiera y porque se sentía espiritual, venir y le voy a orar a Dios, al Dios creador. Eso era imposible, primero porque el corazón del hombre estaba lleno de pecado y estaba imposibilitado de querer buscar ese Dios del cual simplemente tenía enemistad, y era imposible porque Dios es santo y el pecado no puede habitar con él. Entonces la oración era imposible. Y usted debe de contemplar esto, porque en el contexto actual que vamos a hablar de la oración, usted debe de aprender a valorarla como una dádiva de Dios preciosa en Cristo Jesús. Era imposible orarle al Dios Santo. Fíjese que los patriarcas, que son los primeros que recibieron el privilegio de elevar oraciones, ni siquiera ellos podían orar en todo lugar, en toda hora o cuando les daba la gana. Los patriarcas oraban en altares de sacrificio, mi hermano. Vamos a leer Génesis 4:4, si quieren se los leo yo, para que podamos ir avanzando con mayor velocidad. También Abel, por su parte, dice, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Ahora bien, ¿cuál es el parámetro por el cual el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel? Porque muchas veces acá leemos este texto y decimos, uy, a saber. Bueno, en el capítulo 3, versículo 21, ahí está la explicación. Usted se va a dar cuenta que ahí dice de que el Señor vistió a Adán y a Eva con pieles. Leyendo Génesis, mi esposita me preguntaba, ¿y de dónde salieron esas pieles? Muy buena pregunta. Así se lee la Biblia, hermanos. Usted tiene que hacer ese tipo de preguntas. ¿De dónde salieron las pieles? No, el Señor no hizo cuerina, hermanos. Sangre tuvo que ser derramada para cubrir a aquellos pecadores. Entonces Abel entiende la teología detrás de esto y entiende que es agradable para el Señor el sacrificio expiatorio de lo más gordo de lo que él tenía de sus corderos. Y es en el contexto de este altar que Abel puede orar, no cuando le da la gana, sino que cuando es agradable delante del Señor. Cuando el evangelio, mi hermano, en sus inicios, ahí en sus fases bien iniciales, era comprendido de una manera correcta. Y el acceso entonces era bendecido por Dios mismo, quien en su gracia había sido quien había comunicado esta verdad al hombre. Porque es Dios quien toma la iniciativa de vestir de pieles a Adán y a Eva, y es esa iniciativa la que permite el conocimiento del correcto acercamiento al Señor por parte de un pecador como Abel. Y Abel es el primero, el gran patriarca, el justo Abel se le llama. No tuvo descendencia, podrían decir algunos. Hebreos 11 dice lo contrario. La descendencia de Set es la descendencia de Abel. Así que gloria a Dios por la vida de Abel. Se acerca de esa manera. Génesis 8:20, aquí hay otro patriarca. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Otra vez, ¿de dónde sale esta teología? Ya sabemos de dónde sale. Ya sabemos por qué Noé entiende esto.
Y Noé, el que ha hallado gracia ante los ojos del Señor, se acerca al Señor entendiendo que el pecado es digno de muerte y ofrece sacrificios de animales limpios, porque un sacrificio propio de él como pecador no serviría. Génesis 12, del 7 al 8, otro gran patriarca, y con el que nos vamos a quedar porque si no, no acabamos. Dice, el Señor se apareció a Abraham, ahí todavía se llama Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí, ¿qué? Un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Edificó ahí un altar al Señor y entonces invocó el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque era necesario acercarse al Señor de una manera correcta, en entendimiento de que el pecado era merecedor del sacrificio de inocentes. Y este era un mensaje que venía siendo transmitido desde los patriarcas. Los patriarcas no podían orar, mi hermano, cuando les daba la gana. Y hay algunos que quisieran volver, porque es que no leemos la Biblia bien, hermanos. Leemos la Biblia por pedacitos y queremos aplicarla de inmediato. La Biblia hay que leerla en su contexto, en el libro en el que usted está, en el contexto de ese libro, en el canon completo de toda la Biblia. Y solo ahí usted entonces puede empezar a entender estas cosas. Muchos quisieran hacer altares hoy en día y eso ya es completamente inútil, mi hermano. Pero estos patriarcas que vivían una experiencia muy inferior a la suya y a la mía, tenían que hacer esto. Cualquiera puede decir, pero a Abraham se le apareció el Señor. Mi hermano, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Si usted no ha entendido lo grandioso, lo milagroso que es eso, bueno, vamos a eso, por eso estamos estudiando. Así que alégrese. Moisés oraba en el tabernáculo de reunión. Y adivine, mi hermano, el tabernáculo de reunión no era simplemente un grupito ahí de aquí nos reunimos, ¿verdad? Para no robarle y spoilerle la experiencia, vamos a leer Éxodo 33, 7 y de ahí del 10 al 11. Se los voy a leer yo y si ustedes lo logran encontrar, pues dale, ¿verdad? Yo no les voy a decir no lo busquen, pero yo voy a ir leyendo si no terminamos. Éxodo 33, 7 y después del 10 al 11. Dice la palabra de Dios y pónganle mucho oído a esto. Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de este y la llamó tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Ahí a usted esto le está diciendo algo. La tienda de reunión no se podía poner en medio del pueblo porque el pueblo podía ser fulminado. Había que ponerla lejos. Esto no era el Señor siendo elitista, esto era el Señor siendo misericordioso. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban. Mira, no era cuando les daba la gana. Había un orden establecido, ¿verdad? Todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara. Aquí han salido un montón de errores teológicos, ¿verdad? Donde hay personas que abusivamente quieren ver al Señor como que, no, sí que el Señor es bien así como bien michero, ¿verdad? Jesús es nuestro amigo, mi hermano. No nos confundamos y creámoslo. Pero sepamos cómo llegar ahí. Sepamos las implicaciones de llegar ahí, no seamos tan confianzudos. Aquí está la escritura, aquí está el proceso. Y dice que hablaban cara a cara. Y dice, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Capítulo 46, porque aquí podría quedarnos una impresión errónea de que era el tabernáculo de reunión. No era un
un Starbucks donde llegaba Dios y Moisés y hablaban cara a cara. Dice Éxodo 46, pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Ok. ¿Qué está viendo usted otra vez aquí? Sacrificio. Sangre inocente debía de ser derramada para que el tabernáculo de reunión cumpliera su propósito. Para que Moisés pudiera hablar cara a cara, era necesario que el sacrificio fuera llevado a cabo. Usted tiene que entender que yo estoy leyendo porciones donde esto va en desarrollo. Obviamente esto va progresando. La práctica del tabernáculo también progresó. Pero esta es una etapa en la que Moisés, primero era él quien hacía esto y luego se instituye de manera más clara el orden en el que este tabernáculo de reunión debía de funcionar. Más adelante nos damos cuenta que los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían 2 corderos diariamente sobre el altar. Uno lo ofrecían en la tarde y uno en la mañana y otro lo ofrecían en la tarde. Había que hacer un constante sacrificio para poder hacer que funcionara el sistema ceremonial de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque esto era un constante recordatorio de la necesidad, de la gracia, de que un inocente pagara por el pecado de los pecadores. Esto no era un adorno, mi hermano. Esto era una teología que le estaba siendo recalcada al pueblo de Israel constantemente. Constantemente Israel, mañana y tarde, recibiendo la predicación: ustedes son pecadores, y una oveja, un cordero limpio, sin mancha, debe de ser sacrificado en su lugar. Este era el mensaje constante, y solo de esa manera la oración podía ser elevada. No había otra forma. Éxodo 29 del 38 al 39, se lo voy a leer yo. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro lo ofrecerás a la caída de la tarde. Éxodo 30, 1 y 7 al 10, se lo voy a leer yo. Dice: harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerá sobre él incienso extraño. O sea, no va a venir cualquiera con sus aromas, palitos Hare Krishna, kilómetros. No, esto tenía que ser algo especial, consagrado para el Señor. Dice: no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo, santísimo a Jehová. Este es un lugar que representa la cruz. Y este es un lugar que representa la oración. La oración y la cruz unidas. ¿Por qué? Porque había que ungir cada año con el sacrificio por el pecado, que era anual, que era literalmente un anuncio del sacrificio de Cristo, y había que poner esa sangre en las esquinas. Cada año, 4 esquinas, como una cruz, ¿verdad? Se van a enojar algunos, ya no sigo con figuras. Pero es como una cruz, 4 esquinas.
Y de aquí se eleva la oración. ¿Por qué? Porque el incienso, mi hermano, si usted ha leído Apocalipsis, que no solo es el fin de los tiempos, sino que hay mucha teología ahí, usted se va a dar cuenta que el incienso son las oraciones de los santos. Ok. Entonces, para que las oraciones fueran incienso agradable, era necesario conectar esta oración con la ofrenda por el pecado. Era necesario conectar la oración con el Cordero. No era cualquiera el que podía venir y decir, yo oro a mi manera, yo oro desde donde a mí me da la gana. No. El Señor es quien ha buscado al pueblo, el Señor es quien está guiando al pueblo y el Señor es quien está proveyendo el camino al pueblo para poderle buscar, porque realmente quien ha buscado es el Señor. Ante todo esto, hermano, aterrizamos en el hecho que es Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote, quien cumple perfectamente toda esta función. De nada serviría que yo les describa todo esto si yo no lo llevo al nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Él es quien ofrece ruegos y súplicas por el pueblo. Y aquí es donde conectamos con el texto. La exhortación de Pablo de que Él nos exhorta a que ante todo se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hebreos 5:7. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Es la misma palabra. Es la misma palabra griega. Realmente no es lo más importante que sea la misma palabra griega, sino que es la misma teología que viene del Antiguo Testamento, pero es la misma palabra. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Quién es entonces el que ofrece ruegos, súplicas? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este es Cristo haciendo ¿qué? Este es Cristo haciendo el sacrificio perfecto por el pecado. Este es Cristo haciendo lo que a usted le hace posible también rogar, también suplicar, también venir delante del trono de la gracia y orar. Este es Jesucristo dándole esa provisión a usted. Al ser un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y su sacrificio en la cruz, un sacrificio perfecto para siempre, Él nos permite a nosotros también venir delante del Señor. Hebreos 7 del 26 al 28 lo dice de una manera bien clara. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, esto hace inconveniente la práctica de los patriarcas. No era conveniente. Esto hace inconveniente aquel tabernáculo de reunión, no era conveniente, había que sacarlo del campamento, el pueblo podía perecer. Este sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Es el sumo sacerdote, pero a diferencia de los sacerdotes del antiguo pacto, este no necesitaba una oveja sin mancha, sino que Él es el sumo sacerdote y Él es santo. Él no tiene manchas. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad, y póngale ojo, ¿se acuerda de lo que acabamos de leer? No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo ¿cuántas veces? Una vez, para siempre.
ofreciéndose a sí mismo. Él es el Cordero de Dios, Él es el sumo sacerdote, y Él llega como sumo sacerdote y presenta como ofrenda por el pecado, adivine qué, a sí mismo. Él se entrega por usted y por mí. Y ese es el motivo por el cual usted y yo hoy no necesitamos día y noche, mañana y tarde estar ofreciendo corderos, porque el Cordero de Dios se entregó una vez y para siempre. Jesús es también, mi hermano, el verdadero templo vivo de carne que cumple con un propósito hermoso. Y nos vamos a ir al versículo 2. Y no se preocupe, hermano, que aquí vamos a ir más rápido. Este versículo es bien denso. Dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer por los reyes? Vamos a orar, ¿verdad? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Nos está exhortando Pablo a eso. Por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Muchas veces no entendemos a qué venía la oración del Antiguo Testamento, a qué venía la oración de los altares de los patriarcas. Si usted se pone a pensar en el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Abraham incluía el hecho de que en su simiente serían benditos ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Por ende, la oración del pacto de Abraham, que luego se extiende en el pacto del Sinaí o el antiguo pacto, el objetivo siempre fue, en cuanto a la oración por las naciones. Y una oración por una nación, mi hermano, comienza por la oración por sus reyes. Y a esto a lo que se está refiriéndose Pablo. Siempre fue el objetivo del templo que fuera casa de oración por los pueblos. Isaías 56:7 dice lo siguiente: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces aquí Pablo nos está inventando una oración nueva. La casa del Señor, el templo del antiguo pacto, era una casa de oración para todas las naciones. Marcos 11:17, el Señor Jesús, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ok? Lo que en el antiguo pacto Israel no había podido cumplir, no había vivido a la altura de ser aquel pueblo que tenía la casa del Señor para orar literalmente por las naciones. El Señor Jesús, la verdadera casa de oración a las naciones, les reprende y les dice, ustedes la han convertido en casa o cueva de ladrones. En Cristo Jesús esto está siendo deshecho. Y Cristo Jesús es la verdadera casa de oración, en quien estamos usted y yo. Y el llamado es el mismo. Y por eso Pablo recalca y dice en el versículo 2, por los reyes y por los que están en autoridad. Es bien importante que veamos lo que sigue diciendo el versículo 3. Pablo dice, porque esto es bueno.
¿Cuál es el parámetro de Pablo para decir que esto es bueno? Lo que acabamos de leer. Este es el propósito del Señor en toda la Escritura, este clamor, y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esto es bueno, esto es agradable al Señor, porque es el propósito del Señor, anunciado desde el principio, mi hermano, anunciado desde el primer versículo de la Biblia, que el Señor Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros entendemos que este es un buen propósito del Señor, que su iglesia, que hoy tiene acceso al verdadero templo y a la verdadera casa de oración, pueda orar verdaderamente por las naciones, verdaderamente por los reyes, verdaderamente por los que están en autoridad. Antes de entrar a la parte práctica, yo quiero llevarlo a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Esta escena es la consagración del templo. Y el personaje aquí es Salomón, el hijo de David, rey de Israel. Y dice aquí este siervo del Señor, dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¿Ok? La oración de Israel al orar en ese lugar, que era el templo, va a ser escuchado en la morada del Señor en los cielos, y Él va a escuchar y perdonar. Versículo 41. Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Aquí se está convirtiendo en profeta el rey. Y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel. ¿Cómo? Como tu pueblo Israel. Y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Nosotros sabemos que esa casa ya no existe. Salomón mismo presenció, y a mí me gusta repetirlo mucho porque hay mucha confusión al respecto de esto, unos versículos atrás, como cuando la presencia del Señor desciende sobre esa casa, los sacerdotes y levitas no pudieron resistir y salieron fumigados como cucas. Hermano, eso no es un ideal. Eso es terrible. Eso es una tragedia. Esta casa, a todas luces, era insuficiente, mi hermano. Pero hay un anuncio bien válido. Se da cuenta cómo Salomón tiene bien claro el objetivo de que las naciones y los pueblos oigan y sean como Israel, sean el pueblo de Dios, que tengan el Dios de Israel. Ese es el propósito enseñado en las Escrituras.
Y eso es precisamente lo que nos ayuda a entender estos versículos, que son versículos muy mal interpretados. Y es más, para mí se vuelven textos de debate, yo no sé ni por qué. Aquí le vamos a hacer un favor tanto a arminianos como a calvinistas en sacarlos de la herejía del universalismo. A ambos, ¿me entiende? Porque si no, esto es un grave error. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Ok? ¿Quiere el Señor que sean salvos absolutamente toda la humanidad? No, ¿verdad? Porque si decimos sí, entonces estamos cayendo en la herejía del universalismo. Aquí no es, uy, calvinista. Esto es la enseñanza bíblica. Y tenemos que ser capaces de decir lo que la Biblia dice. Entonces, cuando nosotros vemos esta enseñanza y vemos que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, nos vamos y leemos la Biblia como la Biblia se lee a sí misma. Lo que Salomón estaba orando, mis hermanos. Todos los pueblos, todas las naciones, todos los hombres. Nosotros vemos que en el contexto también ahí aparece una reina, la reina de Saba. Estamos viendo entonces reyes de la tierra oyendo del gran nombre del Señor, y aquí a lo que se está refiriendo entonces Pablo es de todo tipo de clase social, de toda posición y sobre todo de toda nación. El Señor, ese era su plan escatológico. Esto es salvación, no en términos de la salvación, de mira cómo funciona la salvación. Apagué el micrófono en la intensidad, perdón. Aquí no está hablando Pablo no miren, es que la soteriología es que todos van a ser. No. El objetivo de Pablo es en el contexto que yo le acabo de leer. Él está relacionándolo con el clamor, con las súplicas, con los ruegos que se suponía que el pueblo de Dios debía de hacer por todas las naciones. Y entonces Pablo está diciendo, el Señor quiere que todos sean salvos. Hay lugares donde incluso encontramos que Jesucristo es la salvación de todos. Usted tiene que leer la Biblia con la terminología de la Biblia. Si usted solo lee el texto, usted se va a confundir. Y entonces, ese contexto tan hermoso que le da lo que acabamos de leer, lo que leímos en Isaías 56, lo que leímos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30 y versículo 41 en adelante, nos da este poderoso entendimiento. Que entonces el Señor está queriendo salvar a todo hombre, a toda clase de persona, de toda posición, de toda nacionalidad, de toda la tierra, mi hermano. Y eso usted lo está viendo en vivo y en directo ahorita. Porque yo lo repito también un montón, usted está aquí en El Salvador, un país que ni se imaginaban en el mapa cuando estaba siendo escrita la Biblia. Y hablando un idioma que también ni siquiera existía como existe hoy en tiempos bíblicos. Por ende, este propósito totalmente se está cumpliendo. Y si usted duda, voltea a ver al otro hermano ahí. ¿Verdad? Aquí vemos algunos chelitos, algunos morenitos, algunos nariz de perico, otros chatos como mi esposa. Y habemos de todo. Y es como, ok, el propósito, si ni la mascarilla no le agarra. Pero mira el Señor a todos los hombres, a todos, por medio de Jesucristo les ha traído salvación. Y qué bueno entender la palabra de esa manera, hermano. Porque entonces decimos, ok, entonces yo puedo predicarle el evangelio a cualquiera. Sí, a cualquiera. No tiene que ser un judío, no tiene que tener un linaje específico. Los mitos que estábamos viendo en el capítulo 1 no significan nada. El Señor quiere que sean salvos todos, entendiéndose
de todo aquel que crea. Que es también la enseñanza bíblica. O sea, usted tiene que leer la Biblia con la Biblia. Usted encuentra un texto que parece enseñar algo confuso, usted agarre toda la Biblia, no agarre solo ese texto, porque así es como se volvieron locos todos los que fundaron sectas, mi hermano. ¿Ya? Mucho cuidado, mucho cuidado. Esto es hermoso, pero esto funciona, mi hermano, no así por así, sino que porque, como ya leímos acerca del sacerdocio, el sumo sacerdocio de Cristo, continúa Pablo diciendo, y esto no es en vano el orden en el que él lo dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto funciona por eso, mi hermano. Hay un solo Dios, es el único Dios verdadero, y dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Fíjense que Moisés, prefigurando a Jesucristo como un mediador de Israel en aquellos tiempos en los cuales la oración tenía que venir de un lugar específico, ¿se acuerda? Vaya llevando el hilo de eso, del lugar específico, de Salomón diciendo, esta casa, los extranjeros tienen que venir a esta casa. Váyase llevando ese hilo, porque vamos a amarrarlo al final. Moisés, prefigurando ese mediador, recibe una revelación gloriosa. Deuteronomio 6 dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta revelación de Dios a su pueblo es sumamente revolucionaria en el mundo antiguo, porque esta es una revelación dada en un contexto politeísta, panteísta, enoteísta, perdón las palabras elevadas. Panteísta es la adoración de todo lo creado, de todo lo que hay, hay divinidad, hay deidad. Enoteísta también significa uno, pero a diferencia del monoteísmo, el enoteísmo era la idea de que todos los pueblos tenían un Dios. Y eso ya se había divulgado mucho en Mesopotamia y en la región donde, en Canaán, donde el pueblo del Señor se iba a establecer. El enoteísmo era algo muy popular, pero este Dios de Israel se le presenta exclusivamente. Este solo Dios que acabamos de oír de Pablo es ese Dios que le dice a Israel, el Señor nuestro Dios es uno. No son varios, no hay otros dioses, no tiene competencia. Y este Dios da una instrucción bien diferente a la de los dioses paganos. La instrucción que el Señor da es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No es un Dios caprichoso, es un Dios que le llama al pueblo a amarle, porque este amor a Dios luego nosotros encontramos que se transforma en el amor al prójimo. Eso está también en Levítico. Y cuando usted entiende esto, usted se da cuenta, este Dios es un Dios único, no tiene competidores, no hay dioses alternativos. Cuando los enemigos de Israel derrotaban a Israel, el Señor se aseguraba de mostrarle a los pueblos que habían derrotado a su pueblo que era Él juzgando a su pueblo. Pero Él no había perdido ante Dagón. Cuando los filisteos saquearon Silo y se llevan el arca, y era una gran derrota y destrucción de la ciudad de adoración santa de Israel. ¿Qué pasó con Dagón? No le fue bien a Dagón. Porque este es el único verdadero Dios. Y este Dios manda a su pueblo a amarle. Y amándole a Él,
es que este pueblo puede amar al prójimo. Esto es algo sumamente importante, porque cuando usted entiende esto, usted se da cuenta que la mediación de Moisés en transmitir sobre este verdadero y único Dios se quedaba bien corta. Porque Moisés era un hombre pecador como usted y yo. Moisés de pronto le metió un par de leñazos a la roca. Moisés no era obediente como el verdadero mediador se hizo obediente. Y entonces esto nos deja en la conclusión que la única mediación capaz de que ese Dios verdadero que se había revelado a Moisés pudiese en verdad estar en comunión con los hombres era Jesucristo hombre, un nuevo Adán que es Dios con nosotros. Se requería de esas dos cosas. Y esas dos cosas, mis hermanos, parecían imposibles. Sin embargo, en Jesucristo sucedieron y hoy estamos 2000 años después disfrutando de tal mediación. Primera de Corintios 15, versículo 22, dice la palabra de Dios. Yo sé que este es un texto sobre la resurrección y la resurrección en gloria, pero también nos habla mucho sobre la obra de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren. ¿Moisés podía resolver este dilema? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? Porque Moisés era un hombre como Adán. Los mismitos problemas de Adán, el pecado de Adán estaba en Moisés, estaba en Salomón, estaba en los patriarcas, en todo lo que acabamos de leer. Ese problema no lo podía resolver. Entonces, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí está hablando muy particularmente de la vivificación, de la resurrección futura, pero también contiene el importante mensaje de la vivificación de la nueva vida en Cristo que tienen aquellos que han creído en Él. Entonces, el mediador Moisés tan solo servía para anunciar el verdadero mediador, aquel que podía mediar entre el Dios Santo y los hombres que estaban trascendentalmente separados. Es Dios hecho hombre. Es Emmanuel, Dios con nosotros, accesible a usted y a mí, de tal manera que hoy este hombre pecador está predicando de esa palabra revelada que habla de Él. De otra manera el Señor nos hubiera consumido, pero hoy en su gracia estamos recibiendo de su palabra, conociendo de su verdad. Colosenses 3:1 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es la nueva vida si no es resucitar con Cristo? Y nos llama a buscar las cosas de arriba. Eso no significa despegarse del cuerpo y del alma. Esto es el lenguaje de la ascensión. Jesús está sentado ¿en dónde? En los cielos. ¿En dónde? A la diestra del Padre. Ok, ese es el lenguaje, hermano. No es que diga, no, mira, no te preocupes de lo que está aquí en la tierra, enfócate en el cielo. Sí, o sea, entendido de la manera correcta, usted está enfocado en las cosas de arriba, donde está sentado aquel que le da sentido a su vida, porque usted hoy ha resucitado en Cristo. Y por lo que es una realidad en los cielos, usted puede vivir una nueva vida en la tierra. Esa es la enseñanza bíblica correcta, esa es la enseñanza cristiana. Lo otro se llama gnosticismo, hermano, no es cristianismo bíblico. Este es cristianismo bíblico.
Usted está aquí sentado, usted pone la mirada en las cosas de arriba, y como pone la mirada en las cosas de arriba, entonces usted es el que vive una vida más plena en el espíritu en medio de un imperio de la carne. Y usted vive la verdadera plenitud en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué mediación más hermosa es esta? Porque es una mediación que le conecta a usted, el pecador, con el Dios Santo. Qué impresionante. Si usted lo mira desde cualquier ángulo, esto era imposible. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, mi hermano. Y Pablo da testimonio de esto. Solo encontramos en el versículo 6 y 7. Dice, quien se dio a sí mismo. O sea, ¿en qué consiste esta mediación? No solamente consiste en que Él era Dios y hombre. No se queda ahí, porque eso hubiera sido, ok, Dios viene a habitar entre nosotros. Pero había necesidad de pagar un precio. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Todos, ¿se acuerdan? Venimos hablando de las súplicas, de los ruegos, venimos hablando de hablar por los reyes, por la autoridad. Venimos entendiendo que en el Antiguo Testamento eso significa la intercesión por las naciones. O sea, con todo nos estamos refiriendo a usted y a mí, que tal vez alguno es más chele de nosotros, otro es más morenito, otro es más chaparrito, otro es más alto. Todos, testimonio dado a su debido tiempo. Los antiguos no recibieron este testimonio. Por la gracia del Señor, usted lo está recibiendo en el debido tiempo. Y el Señor rescató a todo aquel que debía rescatar. Del antiguo pacto rescató a todo aquel que ponía su confianza en el que algún día el Señor proveería de un cordero. Que algún día el Señor perdonaría definitivamente el pecado. Que algún día el Señor vencería al verdadero enemigo del alma. Vencería la muerte, vencería el pecado, vencería a Satanás. Y lo haría no solo para una pequeña nación, sino que lo haría por todas las naciones, donde está usted y yo incluido. Y entonces encontramos este hermoso testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Aterrizándolo a nosotros, mi hermano, el apóstol Pablo se vuelve entonces un maestro tangible de estas realidades gloriosas y le está transmitiendo esta enseñanza a Timoteo, y Timoteo se lo va a transmitir a una iglesia en Éfeso. Es decir, todas estas realidades que acabamos de contemplar, todas estas cosas de cómo el Señor es el mediador, hoy se vuelven tangibles para usted y para mí en la predicación del Evangelio. En el hecho de que hoy usted conoce estas verdades y puede sujetarse de estas verdades. No solamente para su salvación, mi hermano, sino también para la forma en la que usted predica con confianza el Evangelio a los demás, entendiendo que este es un mensaje que siempre fue diseñado para la salvación de aquel que está a la par suya, si Dios así lo desea. Y entonces usted comienza a vivir con la perspectiva correcta. Usted ya no vuelve el templo de Dios una casa de ladrones, sino que usted, por medio de la mediación perfecta del Dios, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, Jesucristo, usted comienza también a mostrar la vida de Dios en medio de los hombres. Usted comienza a mediar el mensaje del Evangelio a través de vidas santas y piadosas, acompañado de la predicación del Evangelio, acompañada de la correcta intercesión. Porque la oración que está siendo exhortada y que la vamos a dejar ahorita un ratito más adelante es importante y vital
Porque es algo que no simple y sencillamente significa, mira, una actividad más en la vida cristiana. La oración, para aquellos que han disfrutado del mediador Jesucristo, se vuelve central. Pero esta centralidad solo puede ser explicada cuando pasamos de que Jesucristo es el verdadero mediador a entender que esa mediación se da también en el hecho de que Jesucristo es nuestra verdadera cabeza. Es decir, Él es nuestro sumo sacerdote y rey. Él nos representa perfectamente, no solo está mediando entre Dios y los hombres, sino que su mediación se da en el hecho de que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, y Él como cabeza está sentado a la diestra de Dios. Y eso a usted lo debe de llenar de esperanza. Por eso es que usted lee en el versículo 8, por consiguiente, quiero que en todo lugar, ¿se acuerda lo que leímos en el Antiguo Testamento? ¿Dónde era que había que hacerlo? En el altar, en el tabernáculo, en el templo. Y hoy Pablo está dando una indicación bien diferente. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, mi hermano! ¡Regocíjese en el Señor! Quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. ¿Cómo es esto posible, mi hermano? ¿Cómo es posible que los hombres puedan levantar manos santas orando si somos pecadores? Aquí es donde esto se vuelve bien importante, la representación de Cristo en su lugar, sentado a la diestra de Dios. Hoy los hombres en Cristo son parte de la santidad divina. ¿Por qué? Porque si usted es parte del cuerpo y Cristo es la cabeza, usted está unido a Él. ¿No me cree? Romanos 8, del 33 al 34. Romanos 8 del 33 al 34. Texto muy conocido, pero muchas veces pasamos por alto. ¿Quién es el que condena? Hace la pregunta aquí Pablo. Cristo Jesús es el que murió, ahí está su mediación, y aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también hace ¿qué? Intercede por nosotros. Y ahí ya vienen las pequeñas claves de la oración, de la intercesión. ¿Por qué es efectiva la oración cristiana? Vaya poniéndole coco. Él es el que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él como cabeza está intercediendo y el cuerpo está unido a la cabeza. ¿Qué debe hacer el cuerpo? Interceder. La intercesión es una realidad porque Cristo es el intercesor. Y adivine si usted es parte del cuerpo, ¿qué es usted? Usted es un intercesor. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿estamos nosotros intercediendo? No solamente por nosotros, porque muchas veces venimos y somos muy buenos intercesores por nosotros, pero ¿estamos orando por los hermanos? ¿Soy consciente de la necesidad de mi hermano y estoy orando? Soy consciente de la necesidad de mi iglesia y en vez de simplemente venir y hablar mal de todo lo que aquí esta bola de pecadores que hacemos mal, y usted dice, voy a orar por los líderes, voy a orar por los pastores, voy a orar por los que están en autoridad, voy a orar por ellos porque el Señor los ilumine, porque si Él es capaz de redimir naciones, cosa que ya no es una pregunta, porque aquí estamos, ya les dije, en El Salvador, en un lugar bien perdidito del mapa bíblico. No está El Salvador en los mapas de la Biblia, hermano.
Entonces, eso no se lo tengo que comprobar, ¿verdad? Aquí estamos los pipiles con la palabra del Señor. Entonces ya no le tengo que... Pero si usted duda, entonces usted piense, si el Evangelio de Jesucristo pudo venir aquí, entonces Él puede transformar mi iglesia. Entonces Él puede transformar a mi familiar. Entonces Él puede hacer todas estas cosas para su gloria. Porque ese es su propósito. Porque eso es lo que Él quiere. Porque estas cosas son buenas, dice Pablo, y son agradables al Señor. Entonces usted es un intercesor, mi hermano. Usted debe interceder. Si usted está viendo a su hermano en pecado y simplemente está interesado en irle a poner el dedo, en armarle el chambre, en acabárselo, eso habla muy mal de alguien que es parte del cuerpo. Porque Cristo está ahí arriba intercediendo. No le está diciendo al Padre, mira, Carlos se acaba de parar de predicar y después mira cómo trató a la esposa. No, hombre, Padre, tírale un rayo. Cristo está diciendo, estoy trabajando, estamos trabajando en él. El Espíritu está trabajando en él. No lo consumamos, yo morí por él. Eso es lo que está haciendo. Y lo está haciendo con una gran paciencia. Y usted debe de entender eso. Y usted debe ser un intercesor de la misma manera. Porque si no, usted no es de Cristo. Amados, amémonos los unos a los otros. Eso venimos de ver. Nos hemos echado las 3 epístolas de Juan. Entonces no tenemos excusa para no conocer esta teología. Y el Señor entonces nos dice que seamos esa clase de intercesores. La invitación, todos los hombres, mi hermano, es una invitación que muestra la unión de estos del cuerpo que es a la cabeza, que es Jesucristo. Más que usted querer estar viendo debates de calvinistas con arminianos ahí, que no tiene sentido. Permítame, me arreglo la corbata que me salió y ando como que tuviera dos corbatillas. Perdone, hermano. En vez de estar buscando debates calvinistas contra arminianos, mire, esos son debates de niños, hermano. ¿Ya? Usted pese la enseñanza bíblica, el cristianismo bíblico histórico. Y el cristianismo bíblico histórico es este. Estos todos los hombres muestran la unidad del cuerpo, de los escogidos. Otra vez estoy usando una palabra bíblica, no se enojen quien la oye. Todos los hombres, todos los escogidos, todos aquellos que el Señor quiere salvar, y que aquí este versículo 8 está mencionando, el versículo 7, que dice, 6, ¿quién se dio? Voy para atrás, 1, ya voy a terminar, Pastor Mario. El versículo 6 que dice, ¿quién se dio en rescate por todos? Y luego dice, ¿verdad? Por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Este aparente terminología de universalismo entonces está haciendo para que usted entienda cómo el Señor puede salvar más bien a cualquiera en su soberana voluntad. Y usted debe interceder por cualquiera. Usted dice, no, mi tío ese es un gran bolo blasfemo y me cae mal. Usted debe orar por su tío bolo blasfemo, porque el Señor lo puede salvar. Hoy cantamos que aquel ladrón pendiente de la cruz se lavó en la fuente. Y aquí está usted, hermano, un gran pecador, el primero de los pecadores. Agárrese el título, así como Pablo. Y aquí está usted. Interceda por los hermanos para que su predicación sea eficaz y no vuelva usted a la casa del Señor cueva de ladrones, de gente que solamente es para adentro, para adentro y para adentro y para adentro. Hay un término bien interesante de esta oración que en el versículo 8 está pidiendo Pablo. Quiero que en todo lugar los hombres oren
¿Ya? Hoy usted puede orar en todo lugar, mi hermano. Gloria a Dios. Bañándose. El hermano Rodri haciendo pesas allá en el gimnasio puede orar. Todos podemos orar. Manejando en el carro, orando en todo lugar. Qué maravilloso, cómo lo hubieran querido los patriarcas. Pero lo dice levantando manos santas. Levantando manos santas. Fíjese qué importante es esto. Porque al hablar de Cristo como la verdadera cabeza, yo me tengo que ir a las cabezas que deben seguir el ejemplo de Cristo. Aquí, aunque estamos hablando de toda la iglesia, los que están en la mira, mi hermano, somos nosotros los varones, somos nosotros los hombres. Nosotros, nosotros los hombres tenemos una grandísima responsabilidad, que así como Cristo, en vez de estarlo haciendo pedazos a usted delante del Padre, sino que se entregó por usted, dio su vida por usted y hoy intercede por usted, los hombres que son de Cristo deben de también ser aquellos que viven de tal manera con manos santas como Cristo, que interceden por su hogar, que son sacerdotes de su hogar y que guían a la congregación a la oración. Entonces nosotros varones debemos de tomar el rol importante de ser aquellos que como la cabeza Cristo nos volvemos cabezas en nuestros hogares para guiar a nuestras esposas, a nuestros hijos y a toda la congregación a la intercesión, a la oración, a las súplicas y a los ruegos, no haciendo pedazos a las hermanas, no haciendo pedazos a los niños, no haciendo pedazos a otros hermanos, sino poniéndonos en el lugar de Cristo, es decir, tomando su cruz y siguiéndolo, y de ser necesario morir una y otra vez. Los varones, los hombres, oren levantando manos santas. ¿Cómo es posible que estas manos sean santas? Porque ya vimos la mediación en Cristo. Nosotros hoy que tenemos al mediador y a la cabeza, tenemos sus manos santas y las podemos levantar con confianza, hermano. Aun cuando es para pedir perdón por el gran pecado que acaba de cometer. Pero las puede levantar y son santas y limpias en Cristo Jesús. Maravíllese en eso, hermano, de verdad, maravíllese en eso. Apocalipsis 5:8 nos muestra una realidad maravillosa. Aquí está el Cordero de Dios. Apocalipsis 5. Esta es una escena allá en el cielo donde está Cristo ascendido. Y Juan hasta había llorado porque no había quien pudiera tomar el rollo, quitar los sellos y leer su contenido. Y dice, cuando tomó el libro, lo tomó el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, toda la creación, todo el pueblo de Dios, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro. Ya vimos una copa parecida allá en el diseño del tabernáculo, si usted puso atención. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Pero ¿por qué esas oraciones son un olor agradable ahí arriba? Porque ahí está sentado en el trono el Cordero. Y mire qué hermosa es esta escena, que el Cordero toma el rollo de la historia de la humanidad. Entonces su oración, entonces su incienso que está siendo elevado y es agradable porque Él está sentado en el trono y porque Él es digno de tomar el rollo, de quitar los sellos, su oración está íntimamente ligada con el curso de la historia. Y usted no ora, hermano. ¿Dios es soberano? Sí. ¿Dios ha hecho un decreto eterno? Sí.
¿Dios va a hacer lo que le plazca? Sí, pero lo va a hacer a través de la oración de los santos, del olor agradable, de ese incienso que asciende a los cielos. Por ende, si usted es un verdadero creyente, no se va a quedar inmóvil hoy ante esto, sino que se va a decidir a que haya ese incienso que se eleva de su hogar, de todo lugar, con manos santas, comenzando por los varones que nos llevamos hoy la tarea de hacer esto en nuestros hogares, y siguiendo con las mujeres, siguiendo con los niños y con todos los hombres a quienes el Señor vino a salvar, elevando oración, sabiendo que el Señor y el Cordero tiene el rollo de la historia en su mano y todo se va a llevar a cabo para sus propósitos eternos. Su oración, entonces, mi hermano, es vital, no para Dios, para usted. Porque si usted no ora, usted se identifica como el que no es el santo, como el que no es parte del cuerpo. Y entonces nunca sale de estos incensarios su oración como un olor fragante. Póngase a pensar. Porque eso es como la posición bien tremenda que tiene el palo de mango que tiene 10 años y nunca ha dado un mango. Porque ese mango es enseñanza cristiana que va a ser cortado. Entonces usted es aquel que ora, mi hermano. Una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y la salvación de todos los hombres mediante el conocimiento de la verdad serán solo visibles en la medida que la iglesia viva la realidad de la obra mediadora e intercesora de Jesucristo a la diestra de Dios. Jesucristo intercede como la cabeza y el cuerpo intercede mediante la cabeza, porque la voluntad sea hecha en la tierra, ¿como en dónde? Como en el cielo. Mateo 6 del 9 al 10, y ya con esto vamos a ir terminando. Dice la palabra de Dios: ustedes pues oren de esta manera. Ustedes se hubieran preguntado, bueno, entonces, ¿y cómo oramos, hermano Carlos? Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Pongan su mirada, ¿se acuerdan de las cosas de arriba? Aquí está, conectado. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y luego más adelante nosotros encontramos nuestro de cada día: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Usted puede orar de esa manera porque Cristo Jesús, el mediador y la cabeza, ha hecho todo. Y usted tan solo tiene que acogerse de sus promesas eternas. De esta manera nosotros nos volvemos, mi hermano, como Jesucristo, aquel de quien decía el salmista en el Salmo 24: ¿quién subirá al monte del Señor? Habíamos visto en Éxodo que al monte del Señor no se podía acercar nadie porque el monte estaba lleno de la presencia de Dios. Pero aquí dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias. Los que van a levantar las manos para orar, ¿verdad? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha asado su alma a falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Mi hermano, esto no se lo leo para que usted diga: ahí estoy yo, sino para que usted diga: ahí está mi Salvador Jesucristo, ahí está la cabeza Jesucristo, ahí está el que ascendió al monte del Señor, el que ascendió a los cielos. Y porque Él está ahí, adivine quién más está ahí. Yo estoy ahí. Y usted lo tiene que creer porque es cristiano. Si usted no cree esto, usted no es cristiano. Usted no ha creído en aquel Cristo Jesús, verdadero Salvador del pueblo, verdadero Salvador de aquellos que le pertenecen. Esa es la maravilla, mi hermano, de esta
súplica, de estas oraciones, de estas peticiones y de estas acciones de gracias que eran vitales para la iglesia. Porque una iglesia que ora es una iglesia, mi hermano, que está viva en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz, porque esta es una palabra dada desde tiempos antiguos, pero que se mantiene actual porque es la palabra que escribe toda la realidad sobre Jesucristo. Aquel quien ahora es nuestro perfecto mediador, no como Moisés, no como los sacerdotes que tenían que presentar un sacrificio por su mismo pecado, sino como aquel mediador que se presentó a sí mismo como ofrenda. Y hoy podemos nosotros descansar en ese sacrificio, apelar a la sangre derramada que habla mejor que la de Abel, y tener paz con Dios por medio de la justificación que viene de la fe en ese sacrificio. Hoy, por medio de esa mediación, también nosotros queremos ser intercesores como Cristo es intercesor. No queremos ser aquellos que simplemente abren su boca para murmurar, para destruir, para desanimar, sino como aquellos que interceden, que claman por misericordia por el hermano, que claman por misericordia por la iglesia, que claman por misericordia por la nación, por los que están en el poder y por las naciones de la tierra, para que sean alcanzadas. Padre, yo te pido que entendamos estas verdades y que levantemos manos santas en oración. Que esta sea una iglesia de oración. Que aquellas invitaciones que caen a las 7 de la mañana, tal vez algunos no tienen tiempo, pero aquellos que tienen tiempo, se unan con gozo, para que en aquellos tiempos en los cuales está a ver una serie o hacer otra cosa, o levantar nuestra oración, podamos orar, en cualquier lugar, en todo lugar, aprovechando la dádiva en Cristo Jesús que hoy tenemos, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el poder de Dios habita en nosotros por medio de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Queremos ser esos intercesores que levantan manos santas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.